Recording is on. Cuénteme, ¿se puede ver? Micaela, ¿sí se puede ver? Sí se ve. No. Sí, ya en esta se equivocaron las dos, ¿no es cierto? Nos dice el pH es denominado el potencial de hidrógeno cuya escala va ¿de qué escala más o menos va? Sabemos que hay supongamos la acidez de limón es más o menos de 2. Entonces puede ir a una escala menor a 2 de acidez, ¿no es cierto? Entonces comenzaría desde 1 o desde 0. Y la alcalinidad va hasta 14. Entonces, en el punto más bajo encontramos los que son los compuestos ácidos y en el punto más alto encontramos los que son los alcalinos o básicos. Y en la mitad encontramos lo que son los compuestos neutros, como el agua. Entonces, si tenemos un pH igual a 5, este compuesto es. Si tenemos un pH igual a 5, ¿el compuesto qué sería, Micaela? ¿Básico, ácido o neutro? Sería ácido porque es como un poquito más elevado. No sería. Encontramos el punto medio que es 7. Cuando llegamos al punto, ese es el punto medio entre lo ácido y lo alcalino. Entonces, del 7 para abajo, encontramos lo que son los compuestos ácidos. Si tenemos un pH igual a 6, a 5, a 4, a 3, a 2 como el limón, tenemos que ese compuesto sería un compuesto ácido. Si tenemos números mayores a 7, como ejemplo 8, 9, 10, hasta que llegar al 14, serían unos compuestos alcalinos o básicos. Entonces, la respuesta correcta tenemos aquí del 1 al 14 y ese compuesto sería ácido. Sería la respuesta del cuadrito verde. Vamos con la otra. Ya le hice. Listo. De nuevo. Esta también fallaron. Es una característica propia de las células eucariotas, me dice. Poseen una pared celular. Las células eucariotas poseen en organismos vegetales, en el reino vegetal, sí, sí tienen pared celular, ¿verdad? Pero sin embargo, en los otros reinos, como la animalia, no, la mayoría de células no tienen pared celular, entonces no es propia de las células eucariotas. Es propia de las células procariotas. ¿Son únicamente unicelulares? Mentira, nosotros estamos compuestos de muchas células. Somos pluricelulares. Es una característica de propia de células eucariotas. Núcleo bien definido. Todas las células eucariotas tienen un núcleo bien definido que cuenta con un nucleolo. Esa es la respuesta correcta. Pueden tener un recubrimiento llamado cápsula, esa es propia de las bacterias, ¿no es cierto? Pueden tener un recubrimiento llamado cápsula. Entonces, dentro de lo que son, perdón, dentro de lo que son células, van a haber dos células bien diferenciadas, que son las células eucariotas y las procariotas. Eso tener siempre en cuenta. Son conocimientos básicos. Los CFCs. Los CFC son considerados gases del deterioro de la capa de ozono. Los CFC son los clorofluorcarbonos. Son compuestos, son gases, más o menos se utiliza como refrigerantes. En la actualidad ya son prohibidos debido a que son causantes de este deterioro de la capa de ozono. Y tenemos, entonces la respuesta correcta es la tercera, ¿no es cierto? Deterioro de la capa de ozono. Recordar eso también. Problemas ambientales. ¿Cuál es la masa de una mol de este compuesto? ¿Cuál es, Helen?
¿Me escuchas, Helen? Sí. Ay, Salió el eco. sí. Ya, Ay, creo que es el ácido sulfúrico, algo así, creo que es. ya, ¿y cómo se calculaba la masa de una mol? Ay, sí, hombre. No me acuerdo. Pero creo que sí, hacía como, se dividía para 1000, algo así. Vamos recordando, a ver, veamos si es que nos ayuda Micaela. Micaela, ¿recuerdas cómo se calculaba la masa? La masa de una mol. Era una fórmula de... Me parece que es de división. Primero sacamos del peso molecular. ¿Recuerdas el peso molecular? ¿Cómo se calculaba? Yo estoy perdida. Había un... Pero tú No, a aceptaste. ver, el profesor nos daba el valor molecular y Ya, nosotros calculábamos la masa, entonces. ya, de cada uno, ¿no es cierto? Pero más o menos son compuestos bien, son elementos de la tabla que, o sea, ya, algunos ya nos memorizamos ya la, las, el peso atómico de estos elementos. Supongamos el hidrógeno, el peso atómico del hidrógeno, ¿cuál sería? Micaela, el primero en la tabla periódica. Micaela, ¿sí escuchaste mi pregunta? La masa del hidrógeno me parece que era 1. Ya, ya. Entonces tenemos esa masa, ¿no es cierto? Pero aquí nos dice que está en el compuesto, que es el ácido sulfúrico, vemos que hay dos hidrógenos, entonces la masa sería 2, ¿no es cierto? Del azufre, ¿cuál sería? ¿La masa o el peso atómico del azufre? Del azufre es 30 a 32. 32. Y seguimos sumando, ¿no es cierto? Tenemos Ahí vamos, 32 34. más 2, tenemos 34. 34. Y ahora del oxígeno es 16, pero tenemos 4 átomos de oxígeno. Entonces esos 16 los multiplicamos por 4. Tenemos 64, ¿no es cierto? Y ese 64 le sumamos al 34 que teníamos del elemento hidrógeno y del elemento azufre. ¿Cuánto nos da? 98. 98 gramos mol, ¿no es cierto? Ese es el peso molecular, gramos mol. Sin embargo, aquí me dice cuál es la masa de una mol, solo de una mol. Entonces, de una mol solo serían 98 gramos. Si yo dijera que son de 2 moles, ¿cuál sería la respuesta? 98 gramos mol. De 2 moles, ¿cuánto sería? Micaela. Solo multiplicamos el peso molecular, que tenemos 98 gramos mol, por el número de moles. Eso es todo para calcular el peso, la masa del compuesto. Entonces, simplemente, como aquí es una mol, es una mol por 98 gramos sobre mol. Entonces serían 98 gramos en una mol. Ahora en 2 moles serían 2 por 98 gramos sobre mol, que serían 196 gramos en dos moles. Son sencillos, ¿no? Ya vamos a ver compuestos, cómo se igualan los compuestos y asimismo nos van a pedir en algunos ejercicios calcular estas cosas en una mol, en 2 moles. Entonces es necesario saber cómo se calcula el peso molecular
y cómo se calcula la masa molar. Vamos con el siguiente. Bueno, este es un concepto, son conceptos de física, lo que es la fórmula de la ley de Ohm. Tenemos la respuesta correcta, es B. ¿Qué es B? Micaela, ¿qué sería B aquí? La ley de Ohm. Ley de, esto es de ley de electrostática, electricidad. La verdad no recuerdo. Ese tema lo vimos muy poco porque ya empezó la pandemia, así que Ya. Helen. no tengo idea qué significa la letra B. Ya. Vamos con Helen entonces. Ya vimos esto con Helen. Helen, ¿qué sería la B? A ver, la B no era diferencia de potencial, algo así. ¿Sí? Diferencial. Diferencia de potencial eléctrico o voltaje. Ya. Tenemos lo que es la I. Sígueme ayudando, por favor, Helen. La intensidad, Sí, intensidad de corriente. Y la R. resistencia. Ya. Chévere. Todavía recuerdas. Y esto lo consideramos como la ley de Ohm. Esto lo podemos utilizar en lo que son circuitos cerrados para calcular lo que es la voltaje, la intensidad de corriente o la resistencia. Pueden haber lo que son circuitos en serie o en paralelo. Según vi en los ejercicios, les habían tomado unos circuitos en paralelo y en serie, y vamos a resolverlos más adelante, más o menos con unas preguntas que tengo ahí. Ya estoy formulando los cuestionarios. Por eso es importante saber la fórmula y qué significa cada uno de ellos. Vamos con la siguiente. Habíamos visto también con Helen, ya habíamos visto este tema. Helen no se ha equivocado. Vamos, Micaela. Nos dice, es la expresión de concentración química expresada en moles de soluto sobre litros de solución. ¿Habías visto algo sobre esto en el colegio? Concentraciones químicas y físicas. Sí, vimos. O sea, yo estaba entre molaridad y molaridad. Tú pusiste modalidad. No supe cuál era la diferencia y Ya, aplacé cualquier. eso vamos a ver. Pero sí me explicaron de eso, sino que no sé cuál es la diferencia entre las dos, porque de las dos hablaba el profesor. Claro, sí, lo importante es que hayas visto algo. Ahorita lo reforzamos y con eso ya se te queda ya. La molaridad es relación a lo que son las moles de soluto sobre moles de solución. Está representado con la letra N, las moles, siempre. Mientras que la molaridad representa lo que son el soluto, pero ya es en mol de soluto, también utiliza los moles de soluto, sin embargo es sobre el litro. Perdón, está pasando un vehículo. Ese camión. Sin embargo, aquí ya no es sobre moles de solución, sino sobre litros de solución. Esa es la diferencia. ¿Entendido, Micaela? Sí, Listen, está entendido. Ya, entonces dime, ¿cómo está expresada entonces la molaridad? Son los moles de... O sea, solo los moles, no literalmente del soluto, pero... A ver, ¿cómo lo explico? Sí, moles de soluto sobre... ¿De la molaridad o de la molaridad? Molaridad, con R. Esa parte no copié, solo copié la de la molaridad, que era sobre litro. No, la molaridad es sobre litros de solución, la molaridad con R. Y la molaridad es sobre, los... A ver, ¿cómo dije esto? Los moles, exacto. Los moles de soluto sobre los moles de la solución, eso es lo que es la molaridad. Es moles sobre moles. Y la molaridad es moles sobre litros. Ahí está la diferencia.
Que el una se divide para un volumen que está en litros. Ajá, sí, 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 noto. Ya, ahí cambia el, ya. Y otra duda, ¿las dos se representan con M? No, esta se representa con M Solo la mayúscula. molaridad. La molaridad con R se representa con la M mayúscula. La molalidad con M minúscula. Ya. Ya. Tenemos también lo que es la normalidad. Este, en cambio, se representa con los equivalentes gramos de la solución. Los equivalentes gramos también tienen una forma específica de calcularse. Ya les voy a... bueno, eso no se ve mucho en las pruebas. Más lo que se ve es la molaridad. Sin embargo, es bueno saber que es equivalente gramo de la solución sobre litros de la solución. Y por último tenemos los ppm. ¿Han escuchado de esta forma de expresar la concentración? Son los famosos partes por mil, o partes por millón también existen, o partes por billón, los ppbs. Entonces son otra forma de representar la concentración. Sin embargo, estas tres son las formas químicas de representar la concentración, lo que es la normalidad, molaridad y molalidad. La más importante es la molaridad. Ya hicimos ejercicios con Helen y vamos otra vez a hacer los ejercicios. Vamos a la siguiente pregunta. Tenemos lo que es la distribución electrónica, en este caso del sodio, con Z igual a 11. Helen, ¿por qué tuviste dificultad aquí? Es que estaba entre la primera y la segunda. Diré la primera y... O sea, porque las dos terminaban con 3S1 y la otra 3S2. Entonces dije, esa es una de las dos. Ya como se me acabó el tiempo, ya propuesta la otra. Ya, pero sí entendemos por qué esta es la correcta, ¿no? Primero tenemos lo que es el diagrama de distribución electrónica. Entonces, en ese orden tenemos lo que es el 1S, 2S, 2P y 3S, ¿no es cierto? Claro, es que me paso. Sí, te pasaste. Ajá, me pasé con uno. Y ahí Ajá. después ya me di cuenta bien. Sí, al rato que sumaste, de aquí suman 12, ¿no es cierto? Entonces ahí Sí. está. Entonces aquí ninguna dificultad. Hay algunas reglas que ya la hemos de ver ya, según avancemos las clases. Micael, ¿alguna duda aquí? ¿Sí No, viste, está entendido. ¿sí viste esto en el colegio? Sí, revisamos ese tema en clases. Ya, entonces no hay problema, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente. Este es un dato general. La formación de la Tierra, 4.500 millones de años. Esa era la respuesta correcta. Y los dos acertaron. Ninguna dificultad aquí. Es algo más de memoria. Tenemos los hidrocarburos. Los hidrocarburos se clasifican en tres grandes grupos. Aquí le he puesto, me he saltado un espacio. No le he puesto el espacio. Bueno, no importa. Bien, las dos contestaron bien. Dentro de estos hidrocarburos, ¿cuáles son los hidrocarburos saturados y cuáles son los insaturados? Helen, ¿recuerdas? No me acuerdo muy bien. Bueno. A mí me parece que eran los alcanos, los alcoholes y las cetonas. Los hidrocarburos son los que están compuestos solo por elementos como carbono y hidrógeno. Por ese es su nombre de hidrocarburos, por el hidrógeno. Entonces solo tienen C y H, carbono y hidrógeno. Las cetonas están compuestas por otro elemento. ¿Recuerdas qué elemento más tiene las cetonas?
Micaela, Oh, la O, ¿no es cierto? Tienen oxígeno las cetonas. Entonces, no es parte de los hidrocarburos, las cetonas. La respuesta correcta tenemos ahí los alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos son o los... sea, de los, no, no, o sea, de los hidrocarburos sí, sino que yo pensé que, bueno, yo le entendí, que no, hay otro tipo de grupos en los que incluye el alcohol y las cetonas, entonces Ajá. yo pensé que era otra cosa, no. En los compuestos orgánicos, en los compuestos orgánicos en general tenemos lo que son las cetonas, los alcoholes, los ácidos carboxílicos, tenemos lo que son los hidruros también. O sea, tenemos algunos otros compuestos que ya vamos a verlos. Sino que esta es la parte más específica. Creo que casi en la mayoría de colegios se revisa lo que son los hidrocarburos. Y dentro de los hidrocarburos también los hidrocarburos cíclicos. Pero lo que más se ve son los alcanos, alquenos y alquinos. Y cómo se nombran. Claro, por eso mismo contesté esa, porque en el colegio nos hacían graficar bastantes alcanos, alquenos y alquinos. ¿Vieron algo del benceno o Cíclicos, pero cíclicos? siempre nos hacían graficar. ¿Vieron algo de los cíclicos como el benceno? Sí, sí nos dieron. Mm, ya chévere, eso es bueno. Con eso ya tenemos avanzado, no nos vamos a retrasar mucho ahí, entonces solo vamos a resolver el ejercicio, vamos a nombrar la cadena y listo, pasamos cuando hagamos los ejercicios. Entonces tenemos los que son los saturados, el saturado sería los alcanos. Los alcanos son saturados, tienen un solo enlace. Los alquenos y los alquenos y los alquinos son insaturados. Los alquenos tienen un doble enlace y los alquinos tienen un triple enlace. Eso es bueno recordar. En algunas preguntas va he encontrado lo que son estas preguntas, esto es lo que les acabo de aclarar. ¿Cuáles son insaturados? ¿Cuáles son saturados? ¿Y cuántos enlaces tienen? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien, Micaela? Sí, dicen todo bien. Ya. Entonces, los alquinos, ¿cuántos enlaces tienen? ¿Los cuales? Los alquinos. Los de alcanos 1, los de alquenos 2 y los de alquinos 3. Ya. ¿Cuáles son los saturados y cuáles son insaturados? Los saturados son los alcanos. Ya. Listo. Vamos a la siguiente entonces. Esta está, tenemos las dos respuestas correctas. Ustedes dos respondieron bien la pregunta. Y ya habíamos visto estos temas en la anterior vez, Helen, no hay ninguna dificultad, supongo. Y Micaela, ¿estamos claros? Generación espontánea, ¿teoría de qué sería entonces? ¿Has escuchado de la generación espontánea, Micaela? No, Liz, en esa no, no la he escuchado. Helen, ¿recuerdas la generación espontánea? La generación espontánea no es de cómo los seres vivos podían nacer y todo eso, pero Era, ¿te acuerdas cuando recién estábamos viendo de dónde aparece la vida, era, ¿no es cierto? por eso, ahí, de donde comenzó. Acá es una teoría del origen de la vida, la generación espontánea. Las demás son teorías de la evolución. Tenemos lo que es el darwinismo, habíamos visto lo que es la selección natural dentro del darwinismo. El neodarwinismo, que es una corriente que nació después del darwinismo, y el lamarquismo, una corriente que era antes del darwinismo, que no ponía, que no tomaba en cuenta lo que era la selección natural, sino que cada persona, cada especie podía evolucionar de cualquier manera, sin ninguna metodología. Entonces el darwinismo es quien aclara por qué se da esa evolución debido a la selección natural. Vamos a la siguiente.
pregunta. Este es muy sencilla, ¿no? ¿A qué se denomina el proceso de meteorización? Micaela, ¿qué es un proceso de meteorización? Es como como cuando se desgasta pierde nutrientes no sé, o sea, el material o el objeto empieza a perder nutrientes y empieza, como quien dice, a descomponerse, no sé cómo explicarlo. Es una descomposición, exacto. Ahí la formación de lo que es el suelo nace dentro del suelo mismo. A través de lo que son las formaciones geológicas se crean las rocas que nacen en las montañas, las rocas que hay debajo del suelo, son rocas. Estas rocas son duras, contienen muchos minerales. Sin embargo, estas rocas al meteorizarse forman lo que es el suelo. Entonces, la meteorización es un proceso por el cual la roca se desgasta se descompone para formar lo que es el suelo. Dentro de estos procesos de meteorización encontramos tres procesos. El uno es el físico, que era la respuesta correcta. El otro proceso es el químico. Y el último proceso es el biológico. Dentro del físico encontramos lo que es la temperatura, encontramos lo que es la congelación. Por medio de la congelación hay un desgaste de la roca y esta roca se va haciendo se va desprendiendo. Tenemos lo que es en la química, tenemos lo que es el pH, la oxidación, el oxígeno también que tenemos en la atmósfera va reaccionando con los minerales que contienen las rocas y la va degradando. Y tenemos por último lo que es la biológica. En la biológica encontramos lo que son las raíces de las plantas. Se han visto en algunas partes, las raíces de las plantas comienzan a romper lo que es el suelo. Digamos, el suelo que está pavimentado. A veces algunas plantas pueden pueden nacer dentro de ese suelo. Entonces las raíces son capaces de romper lo que son las rocas y hacerlas más pequeñas. Igual encontramos algunas bacterias en sus secreciones, en sus secreciones contienen algunos compuestos que desgastan a la roca y la degradan. Entonces, dentro de los procesos de meteorización tenemos tres: físico, químico y biológico. Vamos a ver la siguiente pregunta, la última. Según la ley de Coulomb, no hay ninguna dificultad aquí. Respondieron bien las dos preguntas, ustedes dos. Entonces, tenemos esta ley de Coulomb que nos dice que dos cargas iguales se repelen. Y si las dos cargas son diferentes, se atraen. Si tenemos positivo, dos cargas positivas van a repelerse, van a tratar de expulsarse la una a la otra. Pero si es que tenemos positivo y negativo, las dos van a atraerse. La fuerza de atracción estaría dada de la una hacia la otra. Aquí hay una pequeña fórmula que es la de las cargas, Q1 por Q2, que es la fuerza que hay entre dos cargas, que es la ley de Coulomb. Entonces esta fuerza nos dice que va a ser igual a una constante por las dos cargas, dividido para la distancia que hay entre estas dos cargas. Ya vamos a revisar eso en la próxima clase. Y eso sería todo por hoy. Vamos a ver cuáles son las preguntas. Entonces, la pregunta en la que más tuvieron dificultad en la característica, en la propia de las características propias de la célula eucariota, el pH y los CFCs. No hay problema, con lo que ya les dije creo que quedó claro eso. Sí, licenciado, sí quedó claro. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. El otro miércoles vamos a comenzar ya con la resolución de los cuestionarios.
Y por favor, para ello, cuando les toque resolver un ejercicio, pues sí estaría de acuerdo en que prendan las cámaras, por favor. Así que Helen, a arreglarse, ¿no? Micaela, ¿tienes algún problema en prender la cámara? Por el momento no, pero si algún día llegara a tenerla, pues le digo. Por Ya, ahorita no. pero sí cuentan con las cámaras, ¿verdad? Ambas. Sí, sí, cuento con cámara. Chévere. Entonces ahí cuando toque resolver un ejercicio, por favor, sería bueno que prendan la cámara. Sería bueno, por favor. Ahí les estoy Ya, molestando con listo, la profe. cámara. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Dice, Un placer, Micaela. una consulta. ¿Las clases Sí, van a ser de 10 a 11 o de 10 a 12? ¿O tarde? de 10 a 12 va a ser. Ya. Ujú. Solo esta clase Todos nomás los por ser. miércoles. Sí, todos los miércoles de 10 a 12. Y esta clase solo por ser introductoria, solo les tomé la prueba de diagnóstico y vimos la resolución. Ya. No hay nada más que hacer por ahora. Para la otra Ya. semana sí Ya. tenemos las 2 horas. Así que ha sido un gusto. Cuídate, Micaela, Helen. Hasta la próxima Gracias, semana. Cristian, igualmente. De nada, cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Ya, hasta luego. Gracias.